Ningún país europeo tiene nada para reclamar en esta revolución musical, pues todo se debe a un indio que desciende de los dueños del continente. Hualulco del sonido 13 se llama ahora, de hecho. No mames. Sí. Y se codeaba con gente como Richard Strauss, güey. Sí, O Debussy sea, también. no les gustaba su vanguardia y para mí que les daba flojera aprenderla. Es que no es sustentable y eco-friendly, además. Sí, Carrillo bien pudo ir a Shark Tank. Saludos a todos esos que hacen homenajes involuntarios a Carrillo. Sí, Sí, pasa así. cosas que no le interesan a nadie normalmente en las tesis, ¿no? Bienvenidos a No es una tesis, el podcast donde puedes acercarte al mundo del arte mientras termina esa película de cine ruso contemplativo. Pues sí, ahí sí te tiras como 3 episodios, yo creo. Sí, sí, al Sadoma le encanta, dice que le Sí, encanta. dice que que le mama Dreams de Akira Kurosawa, que le mama todo el cine contemplativo, que ya vio 3 veces Espartaco y que ya vio también Apocalipsis Now, la versión extendida 2 veces, la versión completa, con cortes del director. Con comentarios del director, ¿no? Sí. Cortes del director y otra que ya trae los comentarios, además. Sí. Y bueno, José Luis, ¿cómo estuvo tu semana? Bien, ¿eh? Normal, así, pues, chida, normal, solo nada extraordinario, solo trabajo y ensayos. O sea, Lo de siempre. básicamente lo de siempre. La monotonía La- continua de la vida. ¿La qué? La monotonía. Sí, la monotonía de la vida, sí. Sí, monotonía. Sí. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo Lo estuviste? mismo también. ¿Y qué pedo? Monotonía. Nada Total. interesante realmente. Ahí sí, ¿no? Pues, Ya total. hace un rato me andas platicando que vas a tomar una clase de circo, ¿no? Aquí, Bueno, pero pues con que clown. voy, no, todavía no sucede. No, lo que digo es que Entonces, tu pues, vida nada. así es como muy acá, como, sí, muy diversa, ¿no? Pues hay que dedicarse al arte, ¿no? Ese no. Bueno, fuera, ¿no? Bueno, fuera. Ya me di cuenta que si grabamos en la noche nos ponemos más payasitos de lo Ándale, ¿no? normal. Es que comemos payaso en la tarde. Bueno, y alguien que no comía payaso para nada es ¡A la la persona madre! de quien vamos a hablar hoy, merengue, que justamente es ese que se inventó el misterioso sonido 13. Bueno, misterioso, pues, para algunos, para otros, no. Para el 99.999% de la población. Sí, bastante Básicamente, misterioso. ¿no? Sí, sí, sí. Este es el compositor mexicano, Julián Carrillo. Sí, no manches, la neta es que Julián Carrillo sí es un compositor, pues muy interesante. O sea, es un grande de la música, ¿no? Alguien que intentó mandar la música hacia otra dirección, y romper paradigmas y crear un nuevo sistema y así como. Sí, claro, creo que sí quería como descolonizarse sin darse cuenta de todo el occidentalismo. Porque digo, bueno, la música microtonal, como se le llama, como dicen que se le dice, pues realmente sí se ha usado en otras culturas, pero en la occidental pues no se usa Sí. De hecho, mucho, ¿no? al rato pensaba hacer una como línea del tiempo acerca de cómo fue evolucionando un poco la música según los Bueno, estudiosos pero de Carrillo, si es pero la línea del tiempo de Julián Carrillo, creo que está bastante occidentalizada es lo que su te iba a línea del decir, tiempo. que es lo que te iba a decir, que siempre está dentro de la visión occidental. Entonces se queda muy fuera todo lo oriental y bueno, pues, Sí, ni bueno, modo, pues de eso sufrimos actualmente aquí. hace ruido, ¿no? En aquella época, pues seguro era lo más normal hablar así. Actualmente que ya pues van cambiando un poco los paradigmas culturales, pues sí, lo oyes incluso a Julián Carrillo explicarla y dices, pues la verdad que no concuerdo en lo más mínimo. Sí, bueno, al rato lo veremos bien, pero incluye a los chinos, nada más que ya después de ahí, no sé, ya se pone muy helenocentrista después de los chinos. Pero Claro, al rato te pero cuento cómo está esa línea sí, del tiempo, porque si no ya pues nos vamos al no final sé, de una pues vez. no, bueno, no es el final porque
Carrillo pues, siempre habló de eso como tema histórico del que él partía. Pero tenía, o sea, siempre fue de su interés esta división extraña de sonidos, pero no la desarrolló permanentemente. O sea, Sí, no, claro que no. fue hasta una edad ya medio avanzada que empezó a ya Sí, bueno, meterse muy en serio con esto, ¿no? sí, los que dividen su música, pues la dividen en como ese periodo temprano, que es cuando es estudiante, el periodo pues ya del sonido 13, que es como desde los años 20 más o menos, del 23, luego dicen, todos son muy exactos. Yo no sé cómo le hacen para ser tan exactos, Sí. pero que dicen que Es- del 23 por ahí. sí, güey. Específicamente con Carrillo, como que dicen, compuso la sinfonía en la tarde del 25 de enero. Son como muy, muy Sí, sí, precisas las son muy fechas. precisos, pero ya te encuentras otros documentos que dicen, pues lo dicen, pero no es cierto, hay muchas contradicciones siempre. Y ahí Sí. los estudiosos Ay, ese Wikipedia. lo dicen. No, desde Wikipedia hasta, bueno, creo que sí, de los mejores artículos que me encontré fue el de heterofonía, que ahí de Julián Carrillo. Ah, sí. Se me hizo bastante, pues, como que crítico, no a Carrillo, sino más bien a los estudios que hay sobre Carrillo, Ujú. realmente. Entonces, pues, cada quien inventa lo que quiere, es lo que se puede ver en las ciencias occidentales, generalmente, mientras lo fundamentes de alguna manera, es, Sí. hasta que Sí. alguien diga que no es cierto. Sí. Y ya. O te aburras, ¿no? De estar ahí como, no, en serio, sí es cierto. Sí, Sí, pasa así. cosas que no le interesan a nadie normalmente en las tesis, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, Nadie las y lee multiplicidad nunca. de, sí, cantidad de tesis que nadie revisa. Ni Sí. siquiera los que van a hacer otra tesis sobre el tema se enteran que hay esa tesis. Es cagado, es cagado. Sí, vivimos en Perdón, un pero mundo que hay es medio demasiada producción de muy información. chistoso el mundo académico, la verdad. Sí, ¿Para llega qué a vamos a serlo, la mentir? verdad. ¿No? Sí, bueno, afortunadamente hay académicos que también se les hace gracioso el mundo académico, pero pues de algo hay que comer. Sí, Entonces, pues, sí, sí, sí. se lo toman como en serio. Bueno, y pues ya, Julián Carrillo. Julián Carrillo nació en enero de 75. 1875 en Ahualulco. Nahualulco, San Luis Potosí. Sí. Ahualulco del sonido 13 se llama ahora, de hecho. No mames, Sí, se llama Ahualulco del sonido 13 órale. en honor a su gran hijo pródigo. Sí, no, pues no es corto el nombre, ¿no? Definitivamente. Sí, pues no. O sea, Carrillo sí es tal vez el músico más innovador que hubo en esa época, ¿no? Sí, uno de los más importantes, yo creo, y uno que también, pues, por alguna extraña razón, sí vivió cierto bloqueo. Andaba medio peleado Un con las montón. figuras importantes Sí. del arte en México, posrevolucionario. No les gustaba su vanguardia y para mí que les daba flojera aprenderla. Sí, bueno, un Porque, poco esa destrucción de ciertas normas académicas, volvemos al academicismo, chinga. que creo que no les gustaba mucho, ¿no? Que le rompieran. Pero uno de sus que no fue enemigo precisamente de Carrillo, que ya nos tocó hablar de él, fue precisamente Ponce. Manuel Él, Ponce, de hecho, claro. fue pues amigo y además fue de los que defendió que fuera director del conservatorio. Sí, no, y de hecho fue Lo director del propuso Conservatorio dos Nacional en veces. dos ocasiones y director de la Orquesta Sinfónica Nacional una vez Sí, claro, también. fue la O época sea, en la que decían que era mejor que la Sinfónica de Nueva York, que bueno, en esas épocas la Sinfónica de Nueva York no debió haber sido tampoco la gran cosa, la verdad, ujú, pero, claro, claro. pero era mejor la Sinfónica de México Bueno, que la de pero Nueva York cuando Carrillo la dirigía. Bueno, pero Eso sí. hay algo que dice Carrillo ahí, ¿no? Que me duele, la verdad. Que al final de su vida, cuando ya está enfermo y ya sabe que ya su vida se va a apagar pronto, dice que agradece a Alemania, a Estados Unidos, a Bélgica, salvaguardar la integridad de la música mexicana. Que no sé, que es algo que su país no fue capaz de hacer, y lo dice con cierta Con tristeza. cierta... Sí, claro, pero mira, es que eso en general es esa cuestión. Mira, la sabiduría popular creo que muchas veces tiene razón, hace cosas fenomenales como decir que nadie es profeta en su propia tierra. Ajá, eso es bien real. Y claro, pues sí, sí, de hecho sí fue
Creo que de las grabaciones, al menos hasta hace unos años que había de Julián Carrillo, todas eran grabaciones de entrada en conciertos en vivo y tocados pues por orquestas en Europa. Sí, sí, claro, y lo de la música microtonal, pues de entrada por la dificultad, ¿no? De conseguir instrumentos, ensayarlo, o sea, no es sencillo, ¿no? Sí, bueno, también tenía que ver con la onda de que pues en el tercer mundo pues cuántos músicos se mandan a hacer una guitarra por cuartos, por ejemplo, ¿no? Claro, no, Es no, como un y lujo. no, Carrillo invertía todo su dinero en eso. Claro, pues O sí. sea, invirtió mucho, mucho dinero en hacerse sus arpas aquí, sus pianos, con Sí, divisiones de tonos y lo eso. que llamaban instrumentos metamorfoseados, les llamaba él. Exactamente. Sí, Julián Carrillo, pues para mí es un músico, pues incomprendido, genio, o sea, movido siempre por la curiosidad, y lo cual sí lo llevó a obtener, pues cierta fama, cierto reconocimiento, inclusive Sí, dinero, de hecho que no. nunca acumuló. Sí, en gran parte de su vida la verdad que no le iba mal Ujú. económicamente, Sí, pero además, realmente. o sea, me parece, porque no sé si te diste o si llegaste a escuchar una entrevista que hay de Julián Carrillo en YouTube. Sí, creo que es la única que hay, al menos en YouTube. Sí, me gustó mucho conocer pues de viva voz, ¿no? Cómo pensaba, pues, la onda de su música y, o sea, me gusta cómo su sencillez, cómo habla, cómo disfruta de lo sencillo, del río, del cielo, o sea, como al mismo tiempo es un músico hiper complejo, ¿no? Que se mete con la física, con la filosofía, o sea, se mete profundo en el tema, pero es muy sencillo como persona, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, sí, yo creo que sí seguía como esa premisa de hay que emborracharse, pero de cultura, de Ajá, arte, de conocimiento, sí. realmente. Porque sí se involucró mucho y de hecho pues siempre como que intentó darle ese sustento, digamos que científico a su teoría del sonido 13, ¿no? Sí. Que bueno, ya estuvimos diciendo sonido 13 Y ni y siquiera hemos no dicho hemos qué dicho de chingados qué es. carajo va, ¿no? El Sí, sonido sí, sí. 13. Que pues hacer más chiquitas los intervalos de la música, que Sí. sean más cortitos. No nos vamos a clavar demasiado, pero digamos que hay 12 sonidos conocidos en la música occidental que todo el mundo ha ocupado y sigue ocupando. Y que Julián Carrillo dijo, pues, ¿por qué no podemos hacer que sean más sonidos? Y bueno, de entrada, pues prácticamente lo volvió en 98 sonidos. Pues Prácticamente. en realidad, En sí, te voy principio, a dar el dato porque es exacto. infinito, Te voy a dar el dato según. exacto. O sea, la máxima división que logró en una octava, para los que escuchan y no son músicos, la distancia que hay de un do a otro do, logró que normalmente hay 12 Claro, sonidos. claro, me dejas igual. Imagina que yo no sé nada de música y cayó Pues de del un do do a al otro do. do. Pues del do al do, digamos, hay 12 sonidos normalmente. Justo, 12 distancias, sí. digamos. Pero Julián Carrillo, la máxima división que hizo, según, y a lo mejor puede estar equivocado porque dije, no mames, neta, 4640 Claro, pero bueno, eso divisiones. lo logró teóricamente. Sí, teóricamente. En la práctica sí logró dividir, digamos que cada espacio entre nota y nota en 16. Sí, Eso sí, sí es lo que entonces usaba logró, normalmente, ¿no? digamos que sí, 98 sonidos y nunca los ocupó realmente todos en su obra. La mayoría de las obras, al menos las que están editadas o grabadas, porque no todas están editadas de las que están grabadas tampoco, generalmente usaba cuartos, octavos de Octavos, tono o, dieciseisavos. sí, o lo dividía hasta en tres partes, pues cada sonido. Pero de ahí en fuera, pues, en la práctica, al menos de lo que se conoce, no lo dividió mucho más en Sí, sí, para efectos prácticos. sí. Que teóricamente, pues prácticamente hay un documento en el que él habla de que el sonido pues es infinito prácticamente y que pues las divisiones pues nunca se acaban Ujú. prácticamente, Sí, ¿no? y es chida la anécdota, ¿no? De cómo, el momento en el que le nace esa curiosidad por dividir más el sonido. Tenía un maestro que se llamaba Francisco Ortega y Fonseca, que era su maestro como de ahí de música, pero les enseñaba un poco de acústica. Entonces un día les dijo, miren,
si dividen una cuerda... Ay, perdón. Es que me emociono. Este tema me emociona. No, no es cierto. Me prende, me prende. Bueno, la cosa es que si dividían, les puso como el ejemplo, ¿no? Que si divides una cuerda por la mitad, vas a tener el mismo sonido, pero más agudo, ¿no? Entonces, eso, o sea, el hecho de que este maestro le haya dicho eso, lo hizo reflexionar y decir, o sea, le preguntó, de hecho, que si esa regla siempre se respetaba, ¿no? Y ya el maestro le dijo, sí, eso es un hecho, ¿no? O sea, como que ya hace siglos está comprobado eso. Entonces, eso le despertó la curiosidad que siempre tuvo y por ahí se siguió, ¿no? Y ya después él empezó a hacer otros experimentos y me parece que lo primero que hizo fue porque era violinista, Sí. y sobre la cuarta cuerda, que es un sol, creo que fue lo primero que logró dividir así más. De hecho, por eso se llama sonido 13, ¿no? Bueno, eso lo vemos bien al rato, pero sí hay Bueno, se un puede ver motivo ahorita. preciso. Sí hay, bueno, hay cierta precisión, aunque no se sabe realmente porque hay como varias teorías por qué se llama sonido 3. La que más usualmente usa las gentes que saben de ese sonido es que es porque, digamos que es el sonido que le seguiría en sí a la A la escala, escala. que pues, es de 12 sonidos y pues él dice que pues, no, son 13. Sí, es más, bueno, estoy dice y dice lo de la cronología, pero pues ya lo soltamos de una vez, ¿no? Ya sabes que, Según, ya sabes que yo no tengo problema con no ser sí, cronológico sí, en lo más mínimo. y que además no vas a estar de acuerdo. Ya iba a escupir la cerveza. Para los que nos escuchan en el Spotify, Sergio me estuvo a punto de bañarme por segunda vez en el día y no con agüita. Con cerveza, que quede claro que con cerveza, porque también escuchándolo se oye raro, si solo lo escuchas. Báñame. Bueno, o sea, la cosa es que como que cómo fue avanzando la división de los sonidos según los teóricos que estudian a Carrillo fue como que hace 45 siglos, ¿no? En China se usaba la famosa escala pentatónica de 5 sonidos, ¿no? De ahí tuvieron que pasar 20 siglos hasta que los griegos pasaron de 5 a 6 sonidos. Agregaron, me parece que, digamos, el mi y el si, ¿no? Si tomamos como do, re, mi, sol, la, agregaron esos más sonidos. Y después, 17 siglos después, en el siglo XI, en Roma, se agrega el si bemol, porque los cantantes no podían cantar fa, si, porque como es una cuarta aumentada, Porque les eran, costaba trabajo y porque eran cantaban... medio güeyes, ¿no? Porque eran medio güeyes y siempre cantaban cuarta justa. Siempre cantaban cuarta No les justa, que daba. es un si bemol, y de ahí salió un octavo sonido para la escala, ¿no? Entonces digamos que ya estábamos en el sonido No, 8. sería el séptimo sonido. No, sonido 8, porque do, re, mi, fa, sol, la, si, más si bemol, porque era lo que no podían Sí, es cantar. verdad. Sonido Sí, no, 8. sí, ya serían 8. Ajá. Cierto. Luego, 5 siglos después, los matemáticos pues ya hicieron esta división teórica de los 12 sonidos, hasta que, digo teórica porque en realidad no se usaba tanto, hasta que después don Papá Bach, 1722, pues ya escribe el clave bien temperado y entonces quedan establecidos los 12 Se lo aplica sonidos. y desde ahí se usan así. Pero bueno, Y ya, obviamente también Carrillo era como hombre de contradicciones en ese sentido, ¿no? sí, pero ya no llegué a Ah, bueno, Carrillo. sí, dale. Pues, Ya nada más para dale, cerrar pues. la cronología, ¿no? Dale. Siglo XIX, pues ya llega Carrillo y entonces al hacer este experimento con esa cuerda cuarta del violín, pues entonces hay un sonido 13, ¿no? Y ya a partir de ahí toda la división que hizo. Y ya. Sí, claro. Pero bueno, sí, por eso digo que era un hombre como ciertamente algo contradictorio, ¿no? Porque ya se me olvidó qué iba a decir, José. Ya ves, ya me Ay, distrajiste. discúlpame. Luego digo por qué era contradictorio. Bueno, en múltiples cosas era contradictorio, pero Bueno, y era una entonces, muy particular. mientras te acuerdas, voy a decir la fecha en la que hizo, así la fecha precisa fue el 13 de julio de 1895, cuando hizo esta división en 16 tonos. Sí, fue el Eh, día que sacó los que sonidos del violín. curiosamente es Pues 13 el día que lo encontró, ¿no? 13 de julio, sí, sonido bueno, 13. sí, por eso. También Es luego dicen cagado, que ¿no? por eso se llama sonido 13, ¿no? Sí, Que fue el 13 de julio. sí, 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 Pero sí. bueno, pues eso.
Bueno, obviamente esa teoría no solo era de Carrillo, sino era como de la educación musical, y no solo musical, sino de cómo se enseña la historia a nivel mundial, Ujú. precisamente que todo tiene que ver pues, prácticamente con cómo lo hicieron los europeos, como si no existiera nada más del mundo. Sí, esa Y perspectiva de la obviamente, historia. pues, no solo los estudios de Carrillo y el mismo Carrillo, pues, se basaban en eso, ¿no? Sino, pues, todo mundo se basaba en eso. O sea, Claro. por eso pienso que no era como nada más, eh, digamos que es más bien como de época, Ujú, eso, ujú. ¿no? Sí, entonces más bien voy a eso, ¿no? Que Que de época, sí, estabas en lo que de la época. Carrillo pues obviamente está imbuido por todo ese occidentalismo. Por eso era la contradicción, porque él pues intenta salir de ese occidentalismo sin darse cuenta, incluso porque no es un hombre que lo haya criticado realmente. Ujú. Pero en sí, pues para la música occidental sí es una revolución total, porque obviamente Carrillo pues desconocía que precisamente como ahorita comentaba Sadoma, en la música prehispánica pues, se manejaba ya el Claro. microtonalismo, e incluso también en la música Árabe. árabe, pero también en la música china se usa el microtonalismo también mucho, Sí. de una manera sobre todo melismática, que también es muy cercano a lo que al final también hizo Carrillo, porque no sé, generalmente oyendo al menos toda esa música que sí se puede oír de Carrillo, pues no que no se pueda oír porque sea fea, ¿no? Sino que sí se puede oír porque está grabada, ¿no? Aclarando. Esa música que sí se puede oír de Carrillo porque está grabada, no porque sea inaudible Sí, sí. por mal hecha o por fea, ¿no? Sino más bien toda la que sí se puede oír, pues generalmente no rompe con el sistema occidental en la estructura. En la Sí, forma, en el ¿no? contenido sí, pero en la forma nunca rompe con Bueno, eso el también, pues, pensamiento occidental, y pues al final también eso hace que su música también sea bastante fácil de escuchar, en el sentido de si no eres como un especialista o si te gusta música pues no ruidosa o no rara. La música de Carrillo, pues la verdad es que no es difícil acercarse a ella. Ujú. Bueno, la verdad es que yo la primera vez que escuché a Carrillo fue, supongo que cuando iba como en el técnico en música y tendría como unos 22 años empezando a estudiar música y pues sí me sacó de onda. O sea, pues sí era algo muy, 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 muy extraño para mí, ¿no? Fue como, ¿qué pedo? ¿Qué es esto, no? Imagínate si te lo echas mientras te echas un porro, yo creo que sí te da miedo, ¿no? Pues no sé, o a lo mejor es un viaje muy No lo sé, ya interesante. cuando me atreva a hacer eso les cuento. Ah. Yo creo que puede ser como un viaje interesante. Sí, no, yo pienso que a mí tal vez me hubiera dado miedo si lo hubiera hecho en ese contexto, pero bueno, no importa. El asunto es que lo que estabas diciendo acerca de las formas musicales de Carrillo, pues tiene mucho que ver con su formación musical. O sea, hubo un periodo donde viaja a París y después a Alemania para instalarse finalmente en Leipzig, para ingresar al conservatorio, y fue apoyado por Porfirio Díaz y por Carlos Díaz Gutiérrez, que era el gobernador de San Luis Potosí, y le dan la fabulosa cantidad como de 450 pesos. Sí, de hecho él hasta lo dice como con una anécdota graciosa, que Sí, güey. llegó con $5 Ya no. allá. Ajá, exacto, que ya se lo gastó todo en el viaje, ¿no? Y ya era Sí. lo que le estaban dando para irse a estudiar, no Ajá, mames. sí, vaya usted a estudiar con sus 450 El gobierno, pesos, el gobierno va, de México lo apoya. lo apoya enormemente. Sí, Y se contradictoria en pasaron, muchos sentidos, ¿no? se pasaron de Porque al chorizo. final Julián Carrillo, pues sí viene como de una familia más cercana a lo indígena, a lo originario, y le da dinero un gobierno que estaba pues, prácticamente masacrando a todas las comunidades indígenas en México. Sí, sí, sí. Ahí se pueden dar una vueltecita con ese librito de México Bárbaro de Turner y se enteran de todas las barbaridades que pasaban en la época del Porfiriato también. Y pues es como una de esas contradicciones, ¿no? Está Además, cagado, que ¿no? hay. México bárbaro y no se refiere así a lo que la mayoría se podría imaginar que podría ser así como esta idea
cagada acerca de que Mesoamérica era muy bárbara, ¿no? Sí, Podría, está hablando del ya del porfiriato, pues, porfiriato, está ¿no? hablando de México Es bárbaro, muy cagado. Es muy buen nombre, la verdad, sí, todo ese libro. sí, pues todas las masacres que realizaba el porfiriato y toda la explotación, pues esclavista prácticamente que había en México. Sí, sí, y que siguió haciendo el gobierno y Ah, sigue haciendo. y que sigue pasando a Y la que fecha, sigue haciendo, no es además. como que ya Sí, sí, no es como haya que mucho solo respeto. haya sido en el Sí, porfiriato, sino todavía se continúa sí, sí. hasta la fecha. Sí, bueno, el asunto, ya antes de que se convierta en un podcast de crítica política, de queja, ¿no? Ya nada más así, no, todo está horrible. No, cuando Carrillo llega a Alemania y se instala en Alemania, pues rápidamente, gracias a su talento, empieza a conseguir pues que le estrenen obras. Y finalmente en 1902 estrena su famosa y hermosa Sinfonía en Re, ¿no? Que es creo que es la número uno. Sí, es que es la número uno y que esa no tiene nada que ver con el sonido 3 ni el Sí, no, que microtonalismo, además de hecho. toda esa música que es como música, o sea, digamos, para que se entienda fácil, música normal, que no es sonido 13, pues es muy linda también, ¿no? O sea, tiene muchas obras que, de hecho, yo voy a recomendar una de esas, que están bastante chidas. Y se codeaba con gente como Richard Strauss, güey. Sí, O Debussy sea, también. Debussy, eso fue un poco más adelante, pero De andaba hecho más ahí adelante, codeando con Camille sí. Saint-Saëns y Sí, no de hecho sé. más adelante hasta fue presidente de un coloquio que estaban organizando precisamente Debussy y toda Sí, esa onda europea de sí, la sí, sí. música. Sí, termina este periodo, o sea, digamos, estuvo unos 4 años por allá. En 1904 regresa a México y le empiezan a llover ofertas de puestos, ¿no? De dirigir colegios, de hacer cosas, ¿no? O sea, que se llenó de trabajo en realidad cuando regresó a México. Y bueno, aún así, con todo ese trabajo, le da tiempo para viajar a Nueva York y funda una orquesta, la Orquesta América, que Ujú. recibió siempre muy buenas críticas, ¿no? O Sí, sea, porque aparte era un hacedor de orquestas. aunque creo que nada más tuvo una presentación esa orquesta realmente, pero muy buenas críticas de esa Sí, sola sí. presentación. En este tiempo, bueno, pues es un periodo donde se dedicaba a la música tonal todavía, pero pues siempre seguía pensando ahí en esta cuestión del sonido 13, hasta que como que tiene pues un llamado, ¿no? O sea, como del mundo, donde en 1922 hay un periódico francés que publica, o sea, que tenía un artículo que decía que como que ya se habían agotado las posibilidades con los 12 sonidos, ¿no? Y invitaba al uso de un cuarto de tono, o sea, el doble, ¿no? Usar 24 sonidos. Y ahí es cuando Carrillo, pues entonces en México publica en un periódico que se llamaba El Demócrata de la Ciudad de México, pues un artículo donde dice que pues ya esa teoría ya estaba en su poder desde hace 20 años, nada más que no estaba todavía desarrollada. Que el artículo se llama La revolución del sonido 13 ante la lógica y la historia. Y él lo publica como diciendo, hey, yo ya lo Sí, sabía, yo ya lo ¿no? sabía y llevaba maquinándolo Sí, muchos hace años. 27 años ya llevaba haciendo eso, o sea, fue un parteaguas Sí, en su sí, vida yo creo también. que más bien lo estaba maridando en lo profundo de su ser. Porque sí, más bien sí, Carrillo componía, se ve la factura de compositor que es en sus obras tonales. Es pues, un muy, muy buen Sí, no le compositor, con pide mucha nada a nadie. escuela, con mucho talento. Pero bueno, al final, pues, la música que ya se hacía, Sí, realmente. Tampoco es. Sí es muy linda, muy audible, pero pues no propone como nada diferente claro, realmente de lo que ya existía hasta claro. el momento. ¿No? Sí, 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 o sea, no le pide nada a cualquier compositor de ese periodo. Entonces, bueno, pues ahí es justamente cuando ya dice, bueno, creo que es el momento ya de ahora sí empujar pues todo este rollo que traigo. Y pensaba además que había descubierto un sistema que daría para muchos siglos, ¿no? Todavía, o sea, imagínate, o sea, las posibilidades infinitas que te da pues la creación de nuevos sistemas musicales, porque no es nada más crear los sonidos, sino organizarlos, ¿no?
en nuevos sistemas o no sé, o sea, Sí, bueno, también está cabrón. teorizó sobre O eso, sea, ¿no? Cómo se podían organizar y cómo se podía volver un sistema sí. de uso cotidiano para la música. Sí, no, y pues esto, o sea, le imponía todo un reto, ¿no? Que requería mucho tiempo, dedicación, o sea, para lograr la difusión de esto, que pues nadie lo conocía, nadie había escuchado nunca este tipo de música. Y ahí está entonces cuando empiezas a crear una orquesta, ¿no? Que fuera capaz de tocar su música y pues esto implicaba la construcción de nuevos instrumentos. Así que Carrillo también es constructor de instrumentos, no él, sino que tenía gente que lo ayudaba Sí, y que más él bien. les iba diciendo qué es Sí, lo por que dónde, qué es lo que quería, ¿no? ¿Qué es lo buscaba. que buscaba? Y así, y aquí llegamos al punto donde Sadoma nos va a odiar de nuevo, porque también Carrillo hizo mucha música para guitarra. ¡Woo! Y de hecho, prácticamente todas sus orquestas de sonido 13 Lleva- incluían a un guitarrista y una Sí. guitarra metamorfoseada en cuartos de tono, en octavos de tono, generalmente. Sí, sí, sí. No, y aquí cuentan que con los bienes de la familia sustentó esto, ¿no? Que se puso a vender todo y dijo, no, esto está chido, neta. Mira, vamos a hacernos con esto, vamos a hacerla chingón. Vamos a vender todo, vamos a vender todo. Bueno, eso es el compromiso, ¿no? Habla de un compromiso bien Claro, fuerte sí, no, yo lo con estoy lo que diciendo estaba un poco explorando. en broma, pero, o sea, claro, habla, aparte del Sí, compromiso y confianza, ¿no? En lo que sí, ya traía, y mucha ganas de confianza. explorar en Hasta el que, bueno, arte. el 15 de febrero de 1925, en el Teatro Principal de la Ciudad de México, suena por primera vez en un concierto público pues estos octavos, cuartos y dieciseisavos de tonos, usando pues, instrumentos nuevos y causando pues, mucha admiración, ¿no? Porque era como, ¿qué pedo? ¿Por qué están desafinados? Sí, y que bueno, también por otro lado, sorprendentemente, logra Carrillo no hacer como solo música experimental, sino realmente sí obras Ujú. que pues precisamente nos oyen como puro ruido No, para o nada. por todo ese estilo que después se dio mucho con el avant-garde, que fue de mucha exploración realmente, Ujú. ¿no? De sonidos y que pues muchas veces no llegó a buen puerto esa música, pero pues Carrillo sí lograba realmente música que la escuchas y te enchina la piel, Claro, no, definitivamente. sí, no, esto interesó tanto al mundo artístico en el mundo que inclusive Korsakov obtuvo la apertura para implementar sus teorías en el Conservatorio de Leningrado y en el Instituto de Ciencias, así que de Moscú, así que él se comunicó con Carrillo y le pidió escritos, instrucciones, instrumentos, o sea, como que le dijo, enséñanos Sí, me imagino. cómo se hace esto, que sí está cabrón. O sea, hay muchos músicos que sí estaban como, sí, hagámoslo, o sea, vamos a llevar la música hasta ahí. Sí, A que for- les... des- Que sí, es que sí abrió esa puertota más bien Claro, para la música occidental, que era, bueno, sí, ya no podemos nada más usar 12 sonidos, vamos a empezar a usar más. sí. Y sí, bueno, sí, generalmente sí fue eso de Rusia, fue en Francia también, que ocurre mucho, y en Estados Unidos, Sí, en Nueva York. Pues por ahí hay un personaje que es Stokowski, ¿no? Leopoldo Sí, Stokowski, ¿no? que también pues sí dedicó gran parte de su carrera Sí, artística apoyarlo, en impulsar la sí. No, música y la teoría él decía de que con Carrillo. Carrillo iniciaba una nueva era en la música, o sea, así tan tajante como una nueva Sí, era, sí, cabrón. en la música occidental, obviamente, ¿no? Todo Sí. eso. Bueno, Porque ya lo pues, aclaramos al inicio ya del aclaramos episodio, que ¿no? Que hay mucha confusión ahí, que no ya se puede aclaramos que para la música occidental, generalizar. pues sí, era una nueva era. O Sí, 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 es porque también sigue sin terminarse de explorar. sí. Como para que la gente que escucha este glorioso podcast se empape un poco más de todo Este, ese rollo que siempre decimos. Métanse a investigar qué onda con esto del eurocentrismo y por qué se debe acabar. Y ya, ahí lo dejo nomás. Ahí lo dejo nomás, pero es importante, o sea, es no, importante para entender todo esto, ¿no? Gibson. Gibson nos está haciendo Gibson nos ciertas está haciendo de las maldades. suyas. Está haciendo de las Pero bueno, suyas. hay alguien por ahí que escribió así textual, por fortuna para México, ningún país europeo tiene nada para reclamar en esta revolución musical, pues todo se debe a un indio que desciende de los dueños del continente.
Así que Sí, es sí, como sí. decir, esto nos pertenece a nosotros, ¿no? Se hizo aquí. Sí, nace aquí, totalmente. Sí, sí, sí. Y claro, pues sí, en ese sentido sí no queda más que sentirse orgulloso de Claro, Julián Carrillo. totalmente. Que bueno, por cierto, también otra cosa con la que no estoy de acuerdo, que sí estoy de acuerdo cuando muchos teóricos lo hablan, es que sí no le dan solo a Porfirio Díaz el agradecimiento, o sea, no hablan de Porfirio Díaz como el que lo apoya, ¿no? Sino es el Estado mexicano en sí, el que le da ese raquítico apoyo para irse a Europa. Pero a ver, me perdí. Entonces, ¿no estás Eso de es de acuerdo antes. específicamente con qué? ¿Con qué? Perdón. Con que se hable que fue Porfirio Díaz, porque parece que se lo hubiera dado en las manos Porfirio Díaz, así, Sí. a Se lo puso en los Carrillo. bigotes y Sí, dijo, no, aquí están, fue más tómalos bien de mis pues el bigotes. Estado mexicano el que Claro. le da el raquítico apoyo para Sí. irse a Europa. Sí, sí, sí. Se me olvidó comentarlo, pero me gustaría comentarlo. Sí, sí, no, o sea, y Carrillo fue aclamado en todo el mundo, o sea, en el mundo académico, pues fue súper, súper aclamado, en Europa en especial, en Estados Unidos, y bueno, pues ahí es donde una parte un poco triste del asunto, pues es que en México era bastante rechazado, que ya lo habíamos dicho un poco al inicio, ¿no? Sí, pues Entonces, tiene pues mucho esto es que un poco ver triste. con que pues estaba ese boom del nacionalismo en México. O sea, estábamos creando la identidad mexicana pues revolucionaria y como que Carrillo no encajaba demasiado en eso, Sí, ¿no? Que sí, curiosamente al final, pues yo diría que es también uno de los grandes nacionalistas, Carrillo, en sí, porque toda su música, bueno, al menos, por ejemplo, esa sonata que tiene para guitarra, no, es una suite, ¿no? La suite impromptu que tiene para guitarra. De hecho, pues, al menos de nombre, todos los movimientos tienen un poco que ver con México. De hecho, el movimiento final es un jarabe, tapatío. ujú, Entonces, pues, no sé qué tampoco nacionalista podría considerarse a Carrillo en eso. sí. No, pues me declaro incompetente para Sí. definir eso, la verdad. Tendría que tener un poco más de elementos, pero sí, o sea, bueno, pues, o sea, por terminología, pues sí, ¿no? Definitivamente, pues sí. O Sí, sea, y bueno, que al final sí es también el más nacionalista de los compositores porque fue el único que se acercó a la música microtonal que ya se usaba en las épocas prehispánicas, ¿verdad? Eso sí, sí. Bueno, también. aunque no lo Aunque hacía no con lo esa sabía. intención, ¿no? No lo sabía, pero ahí está. No Yo tenía no esa sé. intención, pero sí, Yo no sé por qué no lo toman en cuenta más bien como tienes razón. el más nacionalista de los Sí. Aquí, nacionalistas por ejemplo, un mexicanos. reconocimiento que sí tuvo aquí en México fue en noviembre de 1930 el Congreso propone una iniciativa para otorgar el premio del mérito cívico. No sé por qué. El mérito cívico. Y aquí no entendí bien, ¿Quién pero esa sabe? iniciativa entró en 1930, pero le dieron el premio en 48. Ah, porque O a lo mejor. los recursos artísticos siempre se dilatan, eso creo que lo sabemos todos los artistas que hemos llegado a trabajar con el Estado. Sí, Nunca caen a tiempo. Pero sí, bueno, y además sí recibió algunos otros reconocimientos y premios en vida. sí. Eso sí también es muy cierto. Sí, O sea, mal no le iba. y buenas chambas, ¿no? Como lo de la orquesta, ser director del conservatorio y todo eso. Pues, obviamente eran buenas chambas, ¿no? Sí, pues sí. También algo chido de Carrillo es que no aceptaba dinero, o sea, le daba pena aceptar dinero para apoyar sus causas, tanto así que los obreros sindicalizados acordaron darle un centavo diario para su obra, que lo cual le hubiera representado un ingreso de 10,000 pesos diarios para desarrollar su arte, pero se negó. Sí, pero mira que bueno, ahí Se negó pues, porque dijo, no, no, no es sí, así la sí, a cosa. mí se me hace que sí podría haber sido así la cosa, porque de entrada es como, pues está chido que realmente los obreros se interesen en lo que tú estás haciendo artísticamente, quiere decir que lo sienten de cierta manera cercano a ellos, Sí, ¿no? Y luego pues, la otra pues es que podría haber desarrollado mucho más toda la práctica del sonido 13 claro, si hubiera aceptado, sí. Sí, ¿no? no, aunque ya con lo que dejó hay bastante material, ¿no? Y bueno, como siempre, aparece mágicamente más cerveza.
como debe de ser. Ojalá así fuera, ¿no? ¡Tarán! Ojalá fuera así, Sí. realmente. Sí, como el hijo de Tintán, ¿no? Que estiraba la mano nomás, ¿no? Nomás le aparecía el varo. Sí, qué ole, ¿no? Pues que Pero bueno. no sale de la nada. Que no sale de la nada. Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, estaba escuchando pues, algunas cosas que hay ahí acerca de Julián Carrillo y me gustó como un güey dice que la música de Carrillo requiere, o sea, contiene más bien tres elementos básicos, ¿no? Que son la amplificación, la simplificación y la purificación. O sea, en el sentido de la amplificación, pues es evidente, ¿no? La división de los sonidos. La simplificación en el sentido de que no es tan complicado escribirlo porque se usaban números. Este, y la purificación, pues en el sentido de como pues darle una vida, ¿no? O sea, pues sí, como convertirlo en música, ¿no? Más o menos algo así, si no mal recuerdo. Pero me gustó Claro. como definirlo desde esas tres Sí, es perspectivas. lindo que, bueno, esa segunda de parte que mencionas da para mucho, daría Sí, para otro episodio que nadie vería, sí, porque sería muy porque teórico. sería puro teórico, pero pues la música occidental se escribe en 5 líneas y Carrillo propone que se escriba solo en una línea, Ajá, exacto. con números. Sí, en ese sentido, a eso justamente se refiere este güey. Y me gustó, ¿no? O sea, como que me gustó verlo así, como Claro. la música de Carrillo a partir de estos tres Sí, y elementos. de hecho Carrillo sí la escribía así. Si ves una partitura manuscrita de él, aunque también escribía de la otra manera, dependía, supongo que de su humor, más bien. Sí hay mucha partitura que escribió con su sistema y la verdad que se ve bastante limpio y claro y mucho más corto, no necesitas tantas hojas. Ujú. Hasta le ahorra árboles al planeta, su forma de escribir. Sí, música nueva, sustentable, Sí, ¿no? es música nueva, sustentable y eco-friendly, además. Sí, Carrillo bien pudo ir a Eco-friendly. Shark Tank. Bien que lo hubieran aceptado. A proponer, Le no, hubieran dado todo, todos hubieran invertido. ándale, estoy proponiendo hacer música eco-friendly, Pet friendly, ¿no? pet-friendly, eco-friendly y todo lo que sea friendly en este mundo. Sí. Sí, Carrillo, ¿cómo no nació en el 2021, no? Hubiera sido perfecto. Sí, sí, caray. Que bueno, en ese sentido, pues sí, hace falta un chorro ver la manera pues, de involucrarse más, también como un llamado a los músicos, porque la verdad es que Carrillo está, todo el mundo sabe que existió, aparte en la música, pues, aquí en México, pero a todo el mundo le importa un huevo, ¿no? Ujú. Que haya existido. ¿Y O sabes sea, solo qué? saben que estaba ahí, pero pues nadie como que le da mucho valor a todo lo que hizo. Y es con esta invitación que haces, o sea, sin aludir a nadie ni nada, nadie se vaya a sentir ofendido, pero para hacer algo como lo que Carrillo quería hacer, se necesita dedicar 24/7 durante muchos años. Y se me hace que por ahí va el asunto, o sea, como que no hay mucha gente dispuesta, y me incluyo, porque yo no lo estoy haciendo tampoco, pero sí, ¿no? Pues no hay Sí, mucha gente dispuesta no sí, habemos mucha gente sí, dispuesta. claro, porque pues, no lo estamos haciendo, o sea, como que va por ahí el asunto. O sea, se necesita de alguien que realmente ame eso y esté totalmente Sí, apasionado por en el asunto para poderlo bueno, por ese desarrollar. lado, porque música occidental y académica, que la involucren más en las instituciones, al Claro. menos. Sí, no, él quería implementarlo ya, o sea, como ya una nueva manera de hacer música, que no lo logro, pero sería muy Sí, interesante explorar esa parte, ¿no? sí, pero da para mucho, de hecho, da para mucho y bueno, sí, después se exploró mucho el microtonalismo, que también se ha dado para bastante, pero pues creo que el ser humano como bueno, holgazán que es de naturaleza, pues prefiere Sí. simplificar las cosas. Sí, otro dato de Carrillo, chingón, que bueno, y no estoy seguro, no es, ya saben que esto no es una tesis, nadie cite esto en nada académico porque podemos estar O sí, equivocados. pues ya dijimos que en lo académico todo el mundo cita lo que quiere y todo el mundo se inventa datos también hasta que se demuestre lo contrario también, ¿eh? Sí, No pasa pero nada. según algo que entendí o malentendí probablemente, o sea, Carrillo oficialmente es el primer músico mexicano en crear una obra grande, o sea, desde el punto de vista tonal.
O sea, como oficialmente, como si fuera el primero que hizo así como una obra grande. Aunque no sé, o sea, se me hizo así como muy extremo ese dato, dije neta, pero quién sabe, ¿no? Quién sabe, no sé. ¿Quién sabe? Pero pues lo puedes decir porque estás diciendo que alguien más lo dijo, ¿no? Sí, No alguien lo lo estás dijo, diciendo tú. yo no fui, yo lo vi por ahí, me pareció extremo el dato, pero quién sabe. Por Pero ahí por ahí alguien que sí le dicen. sepa, pues que nos diga Que si sí dicen o los que no. saben que así fue. Sí. Pues. ¿Qué dicen las malas lenguas? Sí, ¿no? Pues por ahí. Y no sé, o sea, pues me parece que ya no hay mucho más allá de que decir. Obviamente hay No, mucho, pero habría ya mucho que nos abundar, nos pero pondríamos teóricos y así, pero es una buena pincelada al mundo sí, de sí, Julián pero Carrillo, ya ¿no? también le queremos bajar así Dos rayitas a la dos duración. rayitas a los tiempos del podcast, porque Sí, luego que están muy queremos ser largos, que más para qué, concretos. pues Sí, para qué sí, tan largos. sí, sí. Entonces, pues vayámonos directo a ¿qué obras tú recomendarías de Carrillo? ¿Cuáles te gustan? Sí, pues voy a recomendar 5 obras de Julián Carrillo. Bueno, más bien 6. No, 5, 5, 5. 5. Voy a recomendar primero una obra que está dentro de la música normal, digamos, para que se entienda, que es el tema con variaciones para orquesta. Está bien chingón, bien chingón. Que las variaciones, pues es una forma, pues muy clásica, ¿no? Dentro de la música académica, muy desarrollada, muy compleja. Pues es hacer un tema y después presentarlo de diversas maneras. Puedes hacer todas las variaciones que se te ocurran. En este caso, Carrillo hace un tema y 7 variaciones. Y bueno, este está en un disco en Spotify tocado por la Orquesta de San Luis Potosí, que esa es la que tiene ahí toda la música de Carrillo en Spotify. Y evidentemente tenían que ser ellos, ¿quién más? Y Pues sí, pues es como pues su sí, ¿no? santo, Sí, Santo Julián Carrillo de San Luis Potosí. exacto, San Julián Carrillo. Y este fue su opus número 2, ¿no? Oficialmente. Y ya de ahí nos vamos con la música rarita. Eh, la sonata Casi Fantasía, que esta es una obra, pues son obras largas, ¿eh? O sea, que es una sonata que Sí, dura la neta casi sí. 20 minutos o no sé, una cosa así. Son obras larguitas. Sí, creo que dura Eh, como 23 esa. Sí, sí, esa está compuesta para violín, cello y guitarra en cuartos de tono, octavina en octavos de tono, que la octavina no la conocía. ¿Tú sabes qué es una No, la octavina? verdad que no, Es como tampoco tiene sabía. forma de guitarra y son 8 cuerdas dobles. Y pues, es curioso, ¿no? Es como una guitarrita con 8 cuerdas dobles. Y arpa y corno en 16avos de tonos. O sea, me llamó la atención porque es el violín, el cello y tal en cuartos, el otro en octavos y los otros en 16avos. Es una locura, güey. Es una locura todo eso, ¿no? Entonces, esa obra es muy interesante. Escúchenla. Luego, mi obra favorita de Julián Carrillo, que fue igual la primera que escuché coincidentemente y es mi favorita hasta la fecha, que es el Preludio a Colón. Es una super obra compuesta en 1925 y ahí participan, por ejemplo, entre otros instrumentos, una soprano. Eso es lo interesante de esta obra que que me llama la atención, o sea, lo vocal. Qué complicado, cabrón, porque ya llevas toda una vida estudiando medios tonos y luego de Ah, y repente ahora tienes que hacer. prácticamente te piden que desafines, Ajá, te pues. piden que desafines, pero a conciencia. O sea que es una locura, ¿no? O sea, todos los cantantes que hacen algo de Mira Julián que yo Carrillo, conozco muchos todos mis cantantes respetos, que que sí le dan, ¿eh? pero Que sí le involuntariamente, dan. cabrón. Ándale, ándale, a lo mejor a ellos les pasa al revés, no logran desafinar ahí, la afinan. Saludos a todos esos que hacen homenajes involuntarios a Carrillo. No mames. Yo soy uno de ellos, ¿eh? Sí, Yo lo no, hago, yo la por eso neta. no digo que canto, yo Al no chilazo canto. yo soy uno de ellos. Sí, no, Ya, yo para no que nadie se canto ofenda, nada. yo me incluyo en la broma. En la bromita. Eh, Pero, ¿eh? Por ahí dice Sadoma que pues tenía que ser de la UAP, José Luis. Saludos, compañeros. Ay, 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 qué desmadre. Bueno, que no todos, ¿eh? No todos, al final no No, todos. no, por supuesto, hay gente muy cabrona. Pero bueno.
Bueno, Sí. después voy a recomendar La Misa a San Juan 23, Está bien chingona. que es una obra para coro de hombres, Sí, para está coro muy de voces chingona. masculinas, y es una obra compuesta en cuarto de tonos. O sea que imagínate que si una solista es difícil afinar, ahora afina un coro en cuartos de tono. Sí, Nah, claro. Bueno, pues ahí ya. están las Es- Tumbenpacks que llevan ya Ah, rato bueno, haciendo sí, sí, esas recomendadísimo, cosas locas. Las Tumben Packs, uy, escúchenlas. Sí, la verdad que son Grupazos. Es un rifadísimas. súper ensamble, Sí, ¿no? De primer nivel. rifadísimas. Nivel top, de esos ensambles que se agradece, que dices, uy, qué chingón que son Qué bueno mexicanos. que existan. Sí, son mexicanas, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Ay, yo ya No, sí, asegurando sí algo son, que ni ¿no? estoy seguro, Sí porque sí son. son Porque mexicanas, ¿no? pues dicen los que saben que sí. Sí. Entonces, esta misa no está en Spotify, la tienen que buscar en YouTube. Pero pues está bien chida, la verdad. No, sí está en Spotify. ¿A ¿Qué diga? Sí poco? está en YouTube. Por eso es lo que digo. Sí. Digo, no está en Ah, no Spotify, está. está en Ah, YouTube. sí, sí. Totalmente de acuerdo. De Sí, hecho, güey. está y hasta con la partitura Ajá, del exacto. manuscrito y está Sí. interesante porque esa sí está escrita a la manera convencional, solamente tiene las indicaciones de cuándo hay que De cuando botarse hay a que. los cuartos de tono. Claro. Sí, sí, sí. Y finalmente su obra Horizontes de 1947, que también está bien chingona, desgarradora. Este, mm, Esto está compuesto para violín, cello, arpa y orquesta completa en cuartos de tono. Entonces, pues sí, todas estas obras hay que escucharlas, hay que escuchar, como siempre decimos, ya hasta me da pena volverlo a decir, pero escuchen todo, ¿no? Si pueden, escuchen todo. Pues sí, La escuchen todo lo neta. que hay porque tampoco hay tantísimo de Carrillo. Mm. Actualmente hay un poco más, porque en Spotify, por ejemplo, sí te encuentras ya el disco con todas los cuartetos que hizo. Así que todos son en cuartos de tono, todos esos cuartetos que hizo. Toda esa serie, sí hay un disco ahí en Spotify, ya grabado, con todos esos. Y vale la pena, la neta, escuchar todo lo que sí está grabado de Julián Carrillo, porque tampoco es mucho. De hecho, pues ahí en el archivo Julián Carrillo, al menos hay unas 176 obras que no están ni editadas ni escuchadas. Ujú. Y quién sabe qué locuras se le habrán A ver, ocurrido a por qué ahí. valiente se le ocurre por ahí intentar rescatar eso, ¿no? Vas a Pues, Doma, a ti que te gustan las causas imposibles. que te gusta ahí meterte en camisa de 11 varas. Vamos a descubrir la música indígena. Sí. Ándale. No hay datos de nada. No me importa. Sí, No me importa. Vamos a hacerlo. sí, 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 sí. Y, y pues ya, esas serían las obras que yo puedo recomendar de Carrillo. Sí. ¿Y tú cuáles recomendarías? Pues yo la verdad, mira, la muy tonal, que yo digo que sí es muy tonal porque la oí varias veces, porque está escrita en el 39, pero pues no lo oigo nada ahí que sea como microtonal. Ajá. Es la sonata en mi menor, homenaje a Ah, Paganini, sí, que está muy chida, a mí me gustó mucho. La verdad sí que está chido. es una gran obra y una obra larguísima, Mm. además. Esto dura como 25 minutos. La cosa, imagina. Sí, pues sí. Bueno, pero pues de repente se chutaban nada más obras precisamente que estaban en un tono, pero pues nada, le iba haciendo esos pequeños cambios a cuartos. Pero sí, yo la escuché pero tenía esa duda porque desde el 23, ya discutiendo con Sadoma, ¿no? Yo aquí nada más viéndolos. Sí, ¿no? Porque desde el 23 compone atonal, ya microtonalmente, ¿no? Sí, Entonces sí. pues, era como que, mira, pues, la escribió en el 39, pero le valió pitufo y pues la hizo tonal. Sí, a lo ¿Por mejor qué andaba de no? nostálgico, ¿no? Ese Sí, día pues y ¿por dijo, qué pues no? vamos, hoy. Está No. buenísima, que está buenísima y aparte, pues eso habla de que también pues, Carrillo al menos sí conocía muy bien el violín y se me hace que tocaba bastante virtuosón. No, de hecho ganó un Sí, concurso en Bélgica compitiendo contra pues, 25 europeos, pues ahí que está. normalmente son los que se llevan todos los primeros premios en Es- instrumentos orquestales. En ese tiempo, por en lo ese menos, tiempo al menos seguramente sí. sí. Actualmente que Ah, llegue un venezolano y a ver, sí, y a ver ¿no? qué hacen, ¿no? Y a ver qué Y hacen. a ver qué hacen. A ver, que llegue Sí, Juan Manuel Hernández y a ver, y a ver todos qué se le hacen. cuadran, por favor. Sí, la verdad que sí. Por favor, respeto. ¿Qué Ahí. historias hay eso? Ese buen Juan Manuel. Sí, sí, sí. Historias bastante curiosas, unas muy divertidas y otras que ya
precisamente no hablan muy bien de algunas universidades. Sí. De ahí, por ejemplo, sí recomiendo totalmente la misa, pero el Kyrie de esa misa está muy cabrón. No sé, es lo que digo, que Carrillo no solo se interesaba en el aspecto teórico que estaba desarrollando de su música microtonal, sino que también le daba un uso pues bien realista, porque eso es como logra el llanto en Sí. esa obra, precisamente en el Kyrie, que precisamente pues, es llorar por la muerte del buen Jebús. Pues no manches, es así increíble como sí te transporta todo eso, es como si están tristes, no la oigan porque los va a poner más tristes. Mejor oiganla cuando estén felices para que los ponga un poco tristes nada más. Para Pero cuando sí anden con exceso de está cabrón. felicidad, Sí, ¿no? Sí, no, cuando se estén pasando de felices, lo que pasa es escuchen que eso. Carrillo, o sea, es varios Carrillos, como bien lo dice también otro investigador, o sea, dice, o sea, está el Carrillo revolucionario, está el Carrillo aficionado, que no, que sigue su intuición, está el Carrillo compositor, el Carrillo intelectual, el Carrillo físico y finalmente el interdisciplinario que junta todo lo anterior, ¿no? Claro, pues sí. O sea, son como Sí, eso varios sí, sobre Carrillos. todo, pues era el Carrillo explorador, o sea, exploraba totalmente Sí, lo que se podía hacer, sí, sí, sí. pues en la música, Y así juntas con el prácticamente. Carrillo artista, el explorador, pues Sí, qué sí. chingón, ¿no? Sí, era una exploración del arte y de la música, pero encabronada, Sí, sí, muy cabrona. sí, sí. Obviamente, ya dijiste el preludio a Colón, que de hecho es el que siempre usan en todos los documentales de cortinilla, Sí, porque sí está muy perro, o es sea, como lo su que gran logra en la obra. introducción es una pinche Sí, mamada, además diría yo, sí lo voy a decir así, porque sí es. sí, Es es una impresionante. succionadota, ¿no? Sí, sí, es impresionante. Por ejemplo, esa obra para piano y orquesta, que también tiene guitarra, Sadoma, en cuartos de tono y todo, es la de balbuceos. Esa Ah, está, sí, 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 está sí. muy, es que no hay manera como de describir técnicamente la música de Carrillo en ese sentido, porque es prácticamente un concierto para piano metamorfoseado en cuartos de tono, no, en octavos de tono, este es. Y ya luego la sonata casi una fantasía, Esa que ya la ya la habías recomendé. dicho, Sí. ¿no? Y obviamente la suite impromptu, de repente te encuentras dos movimientos, uno que no está como muy rico tocado, la verdad, y otro que sí está bastante más, Ah, son dos diferentes. que sí grabó dos movimientos un guitarrista ahí en un festival, y la verdad que pues está re interesante esa obra. Los otros dos movimientos no están grabados. Yo creo que da miedo grabarlos, supongo, o tocarlos, pero nadie los ha tocado. Pero vale la pena acercarse a esa que es obra para guitarra solista de la sonata impronto. Hermoso, hermoso, sublime. Bueno, y básicamente pues, sería eso lo que yo recomendaría. Digo, pues sí, chútense todo. Porque, por ejemplo, sí, yo las obras compuestas para cuarteto de cuerdas en cuartos de tono, que esa les digo que sí está el disco completo en Spotify, vale un chingo la pena escuchar todo eso, la neta. Sí, sí, Está todo muy vale chido. la pena. O sea, vale la pena meterse en ese universo. O sea, atreverse a escuchar una música totalmente Ah, sí, distinta. y que al final si se acercan, pues, con ganas, pues la verdad es que van a descubrir que sí es música que te llega, de hecho. Ujú. O sea, que no es música nada más basada en una teoría de romper el sonido convencional, sino sí es música como también para llegar a la parte anímica. Pues eso es lo increíble, ¿no? O sea, que ya habiendo hecho esa división de los sonidos, se le ocurriera algo que quedara artístico, ¿no? O sea, que sí tuviera fuerza, un mensaje, y que tuviera sentido, estructura, congruencia. O sea, Sí, está claro. cabrón. Sí, está cabrón y creo que también, pues por eso también de repente esa relación con yo diría que es el músico más nacionalista. Al final, por ejemplo, Silvestre Revueltas también busca esa desafinación hablábamos cuando hablamos de Revueltas, cuando hace música politonal,
es decir, en 2 tonos, que logra como esas desafinaciones A partir de la de la disonancia, música ¿no? que se hace, pues, pues la música, por ejemplo, de orquestas de pueblo y así, que generalmente llega a sonar desafinada, por razones que no vamos a discutir aquí, porque sería clavarse de nuevo en otra cosa. Pero esas desafinaciones, por ejemplo, pues, Revueltas las buscaba con la politonalidad, pero por ejemplo, pues Carrillo las encuentra en la microtonalidad. ¿No? O sea, ese primer movimiento de la sonata para guitarra en particular, de hecho, sí se podría decir que soy muy desafinado en cierto momento. Sí, sí, Y bueno, pues totalmente de ya, acuerdo. eso sería Ahí lo que está. yo diría. Sí, y ya, pues antes de irnos, recuerden suscribirse, compartir, darle like, etcétera, etcétera. Ya aparece la letanía, Ándale, pero ¿no? No, de hecho pues sí, háganlo de favor porque así nos dan más ganas de seguir grabando. sí, por favor. Denle, denle y pues ahí compártanlo si pueden también para que más gente oiga todas las tonterías que tenemos que decir, que nos dan ganas de decir. Y ya, pues eso fue Julián Carrillo por No es una tesis. Corte.